Un saludo de paz, de alegría, de bendición para toda la familia de Amén Comunicaciones, a todos los que nos aprestamos a celebrar el Triduo Pascual y nos vamos a preparar con estos días especiales. Hoy, Domingo de Ramos, recibimos con alegría, recibimos con los ramos, recibimos con la comunidad, recibimos con la oración a Jesús. Démosle la bienvenida en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra comunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones con obras de penitencia y de caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión, su muerte y su resurrección. Para consumar este misterio, Él mismo hizo su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción esta entrada salvífica, sigamos al Señor para que, participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en la resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso, santifica con tu bendición estos ramos, para que nosotros, que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en las proximidades del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan al poblado de enfrente. Al entrar encontrarán una burra atada con su borrico. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán que el Señor los necesita, pero que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por medio del profeta: díganle a la hija de Sión, mira, tu rey que viene a ti humildemente, montado en un burro, en la cría de un animal de carga. Los discípulos se dirigieron allá e hicieron como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito, les pusieron encima las capas y Jesús se montó. La gran muchedumbre reunida alfombró el camino con sus capas, mientras que otros lo cubrían con ramas cortadas de los árboles. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Cuando entró Jesús a Jerusalén, hubo conmoción en toda la ciudad y decían: ¿quién será este? Pero la muchedumbre decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, que en su vida pública se ha resistido al reconocimiento, a quizás los honores que brinda el mundo, hoy se presenta en Jerusalén y recibe la ovación, recibe el jolgorio, recibe ese reconocimiento de parte de una ciudad que pronto lo rechazará y lo crucificará. Recibirlo en este momento, en esta etapa, en este punto central de su paso entre nosotros, es precisamente también el mostrar el reinado, mostrar la convocatoria de un Dios que, siendo rey, se hace pequeño y humilde, que entra triunfante a los corazones de sus hijos, pero que también reconoce la fragilidad, lo cambiante de una humanidad que quizás después lo rechaza. Emprendamos, hermanos, este camino de la Semana Santa, del misterio pascual. Emprendamos
este camino abriendo nuestro corazón y recibiendo triunfalmente a Jesús. Amadísimos hermanos, imitemos a las muchedumbres que aclamaban a Jesús en su entrada a Jerusalén y vayamos cantando y glorificando a Dios para celebrar sus maravillas. Avancemos en paz. Con ramos aclamamos a Jesús que entra rodeado de triunfo a Jerusalén. Con esta celebración abrimos la Semana Santa, entonando cantos de júbilo y esperanza para acoger a Cristo, Rey y Mesías. Lo hacemos porque queremos que también entre en nuestro corazón, en nuestras familias y comunidades. Que este sentimiento de gozo y alegría nos lleve a una auténtica Pascua, donde renovaremos nuestro compromiso bautismal para estar más unidos a Jesucristo, quien, cumpliendo la voluntad del Padre, es aclamado, luego abandonado al enfrentarse a una muerte de cruz, pero finalmente glorificado en la resurrección. Niños hebreos llevando ramos de olivos salieron al encuentro del Señor aclamando Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. Me escondí de rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdón, oh Dios mío, perdón, indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad. El Señor esté en sus labios y en su corazón, para que puedan proclamar dignamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarles uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó:
aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces Jesús dijo a la gente: Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia.
¿qué decidís? Y ellos contestaron. El reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo, Haz de profeta, Mesías, dinos, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo, No sé qué quieres decir. y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí, Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, No conozco a ese hombre. y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo, He pecado entregando sangre inocente. pero ellos dijeron, ¿A nosotros qué? Allá tú. él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron, No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas porque son precio de sangre. y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo dices. y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió a Pilato, dijo, ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, No te metas con este justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? ellos dijeron, A Barrabás. Pilato les preguntó, ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? contestaron todos. Sea crucificado. Pilato insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte. Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo, Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. todo el pueblo contestó. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces
Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y, doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y, meneando la cabeza, decían: Tú, que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9ª Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabachthani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola con una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro.
A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos hecho la lectura extensa de este Evangelio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En esta lectura aparecen algunos elementos muy significativos que las primeras comunidades cristianas vivieron como fundamental para conformarse como el cuerpo de Cristo, como la Iglesia, para darle sentido a toda esa experiencia de un Dios con nosotros, pero un Dios que además ha padecido, ha pasado por la cruz, y de un Dios que pasando por esa cruz, por esa pasión y por esa muerte, ha llegado a la glorificación de la resurrección. Todos los elementos que van apareciendo en esta narración nos van preparando y nos van disponiendo para entender y asumir mejor de qué se trata y cuál es el sentido último de la resurrección. Porque aquel que hemos recibido con gozo y con palmas, con ramos, con mantas, que lo hemos recibido en Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad del Mesías, a ese mismo al que las multitudes han aclamado y aplaudido, es al mismo a quien las multitudes ahora insultan, persiguen, quieren que padezca y que muera. Se trata de una experiencia de una comunidad de fe que entiende que no son los reconocimientos humanos, no son los méritos, no es ni siquiera ese sentido de multitudes que a veces nos parece fundamental. Es precisamente una conversión personal y una coherencia de vida que se va volviendo comunidad, primero pequeña, y que va creciendo y que va significando la presencia de Jesús. Esta narración del Evangelio de la pasión del Señor nos presenta a Jesús cumpliendo lo que esperaba Israel, las profecías acerca del Mesías. En primer lugar, esa cena de intimidad con los discípulos. Ese momento en el que, después de haber pasado por ese encuentro personal, aún allí, en medio de la intimidad, en medio de la amistad y de la fraternidad, en medio de ese clima de oración, todavía allí hay quien, aún compartiendo el pan con Jesús, no comprende la finalidad, la grandeza, el alcance de esa presencia y se deja seducir por el mal. Judas escuchó todas las predicaciones de Jesús. Judas estuvo presente seguramente en la mayoría de los milagros. Judas empezó a seguir a Jesús seguramente con honestidad de corazón. Pero eso no es suficiente. Lo necesario es dejarse tocar el corazón por Jesús y romper con las expectativas quizás egoístas o con las búsquedas del mundo. El vender, el recibir un dinero a cuenta de entregar al inocente manifiesta una conversión que no fue completa, una conversión que quizás estaba todavía
muy cruda, muy en sus bases, una conversión que puede llegar a cambiar, que puede retornar a aquello de lo que se había salido. Es dentro del grupo de los discípulos. El enemigo nuestro, el enemigo de nuestra experiencia de comunidad, no hay que buscarlo solamente en los elementos del mundo, solamente en los elementos políticos o sociales. Quizás lo que más daño nos hace somos nosotros mismos. Está dentro de nuestro corazón, está en nuestras relaciones personales al interior de la comunidad, al interior de la familia. Allí es donde debemos buscar qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que santificar, qué es lo que hay que purificar. Jesús es consciente de que cuando se persigue a la cabeza, es muy posible que los discípulos se dispersen. Y así se los hace ver a los discípulos, a sus amigos, a aquellos a quienes ha recibido, ya no como siervos, sino como amigos. Jesús es consciente de ello. Y Jesús le manifiesta a aquel que es quizás más cándido, más inmediatista en sus reacciones y en sus respuestas, a Pedro: también me negarás. 3 veces antes de que cante el gallo. A veces necesitamos revisar el candor de nuestra fe y la realidad de nuestra entrega. A veces prometemos a Jesús, prometemos y nos comprometemos con Jesús con mucha alegría, con mucha candidez, quizás con la mejor voluntad, pero no midiendo el alcance del reto, de los sacrificios que significan seguir a Jesús y vivir su evangelio. Muchas veces quizás podemos negarlo. Muchas veces, con toda seguridad, más de 3 veces, como Pedro. Pero son esas y tantas veces las que Jesús vuelve y nos recibe, vuelve y nos mira, quizás con dolor, pero con todo el amor y la misericordia. No temamos al momento de la flaqueza, al momento quizás de tambalear. Presentémonos delante de Jesús siempre, con la posibilidad de rehacer el camino. Este mundo persigue, y persigue a través de la mentira, y persigue a Jesús y persigue a su iglesia, y quiere cambiar el discurso, quiere engañar. El poder del maligno es el engaño, y quiere engañarnos. Y las ideologías que buscan acallar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo son precisamente aquellas que quieren engañar al ser humano, que quieren normalizar, como muchos nos dicen: normalicemos esto, normalicemos lo otro, normalicemos aquello que no construye la dignidad de persona, sino que va destruyendo la esencia y la dignidad de la persona, de la familia, de la convivencia en sociedad. Normalicemos la mentira, normalicemos la no verdad, la verdad a medias. No podemos permitirnos nosotros que así como a Jesús le resultaron tantos y tantos que daban testimonio falso, nosotros también nos quedemos callados frente a verdades a medias, a mentiras completas, a engaños de ideologías que buscan acallarnos, que quieren precisamente que los cristianos seamos suficientemente silenciosos, que huyamos, que no demos la cara, que le temamos a la cruz. Hoy por hoy, en nuestra sociedad, en las circunstancias actuales, como siempre lo ha sido en la Iglesia, pero en este momento histórico que nos ha tocado vivir, hay persecución. Persecución precisamente a aquel que ha hablado con la verdad, a aquel que ha dado la cara y que ha hablado en el templo. Verbigracia a las persecuciones a la Iglesia, a sus pastores, a los fieles en tantos países, en el Oriente, aún en Occidente, entre nosotros en Latinoamérica, en Centroamérica, a pastores que están encarcelados y encerrados por hablar la verdad del Evangelio.
Hoy nosotros tenemos entonces que ser conscientes de que la cruz es un camino y al que no le debemos temer, y que le decimos al Padre, ojalá pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hoy tenemos que asumir la cruz de Cristo con voluntad, con certeza de que la cruz es el camino para la resurrección. Hoy, con esta lectura del Evangelio, nosotros tenemos que pasar de una vivencia de la fe fría, quizás acomodada, quizás que señala, pero que no se revisa a sí misma. Una experiencia de fe que debe ser comunitaria, que debe llamarnos a encontrarnos todos aquellos que vivimos la experiencia de Jesús, que debe llevarnos entonces también a vivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo como un paso necesario de morir a los condicionamientos, a las mentiras, al engaño y al pecado del mundo. Aunque esas circunstancias parecieran dolorosas para nosotros, lo mejor será siempre estar en la verdad, en la honestidad, en la justicia, en todo aquello que significa la presencia de Jesús. Nosotros no podemos permitir que el engaño del mundo siga encerrando en un sepulcro a los hijos de Dios, que nos siga encerrando el Evangelio, que nos siga apabullando a nosotros, sino que seamos verdaderamente proclamadores de la verdad, que seamos aquello a lo que tanto le temen, porque lo que se persigue y se ataca es porque se teme. Seamos testigos de la verdad del Evangelio. Asumamos con responsabilidad y con radicalidad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aunque nos ganemos de enemigos el mundo. Porque el que paga con vida eterna es Dios. El que paga con monedas de campo de sangre es el mundo, es el pecado. El que nosotros debemos seguir es a Jesucristo y que podamos correr, romper esa piedra de muerte para manifestarle al mundo que hay vida, que hay posibilidad, que hay fraternidad, que hay verdad, que hay justicia entre nosotros, que nosotros como iglesia seamos portadores de esperanza, que seamos portadores de aquello que el Señor ha preparado para todos, una creación de fraternidad, de solidaridad, de entrega, de servicio, un reino de Dios que es el reinado del amor y de la misericordia. Que así sea. Hermanos, hagamos nuestra profesión de fe. Recordemos los misterios por los que esa fe sigue creciendo en nosotros y comprometámonos a hacer esa fe efectiva en el servicio a nuestros hermanos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de confianza en Dios Padre, que sabe lo que necesitamos y nunca nos abandona, supliquémosle diciendo: escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. Por la Iglesia, para que la celebración del misterio pascual le permita la renovación de la fe y el compromiso del anuncio del Evangelio, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por los de nuestro país, para que, animados por la fuerza redentora de Cristo, conduzcan a los pueblos por caminos de justicia y de paz, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por los enfermos y los que sufren, para que al participar de la pasión del Señor obtengan fortaleza y valor, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración.
por todos los que participarán con fe y amor en esta Semana Santa, para que dispongan sus vidas a escuchar y a vivir el mensaje salvífico de Cristo, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por quienes estamos celebrando esta Eucaristía, para que la fuerza de la palabra que escuchamos y la gracia del cuerpo y la sangre de Cristo nos alienten a dar una respuesta de fe más sincera, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la meditación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores, y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados, y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros, con todos los ángeles, te alabamos y aclamamos, llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión
en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos, para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, Madre de Dios y auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios y hermanos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Oh
Este es Cristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Solo tú eres mi Dios, mi Señor, mi heredad. Solo tú eres mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos. Alimentados con este sacrificio te pedimos, suplicante Señor, que así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Mira, Señor, con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Vive con nosotros la Semana Santa y Pascua 2023. Acompáñanos en las grandes celebraciones de los días santos. Amén Comunicaciones realiza un cubrimiento especial, en vivo, con el Papa Francisco, desde la Ciudad del Vaticano, con los comentarios de Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Síguenos en YouTube y Facebook Live y en nuestras páginas web, Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!